primera carta a los Corintios, capítulo número 1, verso número 30 al 31. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si acudimos brevemente al contexto de este pasaje bíblico, del cual se han desprendido muchas enseñanzas ya en esta carta de los Corintios, debemos de entender que Pablo sí está dejando asentado y exaltando la obra de Cristo en la cruz, por la cual sí, todos y cada uno de los creyentes en la iglesia de Corinto estaba minimizando al haberse ellos mismos adoptado ciertos líderes como sus únicos, diríamos, o preponderantes seguidores. Recuerde, mi querido hermano, que Pablo exhortaba a la unión de la iglesia y no a la división o a la disensión de la misma. Si usted recuerda los textos anteriores, muchos decían ser de muchos, unos de Pablo, otros de Cefas, otros de Cristo, otros también decían ahí, sí, de Apolos. Mas sin embargo, nadie era en sí mismo de nadie, porque la iglesia no le pertenecía absolutamente a ninguno de sus siervos, sino a Cristo mismo, el cual había pagado con su propia vida, ¿sí?, el precio que Dios requería para formar un pueblo santo. Ahora bien, hecho este breve, diríamos así, mensaje introductorio, dice ahora en el verso número 30, de lo cual Pablo estaba defendiendo tan asiduamente, ¿sí?, para que quede asentada estos principios bíblicos. Verso número 30 dice: más por él, hablando en sí mismo de Cristo, más por él, ¿sí?, estáis vosotros en Cristo Jesús. Y dice la Escritura, el cual nos ha sido, sí, hecho por Dios. Es decir, Cristo es el que ha dado, sí, la forma, o nos ha dado el todo para poder ser aceptables ante Dios. Ha sido hecho, dice Pablo, 4 cosas, de las cuales en esta noche las vamos a analizar ampliamente. La Biblia dice que Cristo por sí, por medio de la obra de Dios, ha sido hecho hacia nosotros. Es decir, Él hacia nosotros ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y por último, redención. Bien, veamos cada uno de estos principios bíblicos, de lo cual Cristo es el que lo ha podido cumplir y lo ha podido presentar delante de Dios, a su Padre, sí, Él mismo y la iglesia. Bien, la primera parte dice que ha sido hecho por Dios sabiduría. Veamos a qué clase de sabiduría se refiere. Usted sabe bien, y acompáñeme a la carta de Santiago. Sí, acompáñeme brevemente, por favor, a la carta de Santiago, luego, ¿sí?, del libro de los Hebreos. Carta, sí, de Santiago. Capítulo 3, versículo, sí, número 15. Ahora entendamos bien a qué clase de sabiduría se refiere, ¿sí?, el apóstol Pablo escribiendo a Corinto. ¿Sí? ¿Ya lo encontró? Santiago capítulo número 3, dice el Señor, voy a leer versículo número 15, nos dice: porque esta sabiduría no es la que, dice aquí, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y dice ahí, y por último, diabólica. Ahora, entendamos esto. Dentro de las conceptualizaciones de sabiduría, existen 4 clases de sabiduría. Y podemos entender por la Escritura a qué sabiduría es la que se refiere Pablo en Corinto, sí, de acuerdo a lo que dice también Santiago escribiéndole a la iglesia en Jerusalén.
Sí, la Escritura nos dice que hay 4 tipos de sabiduría. La primera sabiduría, dice aquí, es la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Adicionalmente, dice que también hay la sabiduría terrenal. Amén. La que compete obviamente en esta tierra. Sí, pero a los hombres en sí misma. Tercero, existe una sabiduría, dice ahí, que se la cataloga como sabiduría animal. Y por último, la sabiduría diabólica. Parece mentira, mi querido hermano, pero si la Biblia sí realza, o por lo menos menciona y la pone como que también este tipo de sabiduría viene o desciende, o diríamos así, se gesta en el mismo corazón de Satanás. Ahora, debemos de entender que en medio de estas 4 sabidurías, sí, una solamente es la que es aprobada o aceptada por Dios. Cuando vamos al texto bíblico, por favor, acompáñeme al verso número 17, sí, del capítulo número 3 de Santiago, verso 17. Pero la sabiduría, dice ahí, que es de lo alto, sí, es decir, la que viene del cielo, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, es decir, sin duda alguna, ni tampoco hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra, dice, y es decir, ese tipo de sabiduría se siembra en paz para aquellos que hacen, sí, para aquellos que hacen la paz. Ahora, esta sabiduría es la que Pablo sí toma en el texto de Corinto para presentarla a la iglesia. Ahora, no quiero ahondar mucho en los otros 3 tipos de sabiduría, aun cuando puedo mencionar a breves rasgos a qué se refiere. La sabiduría inicial, la que viene de lo alto, es aquella que se gesta en el corazón de Dios, y obviamente esa sabiduría se radica específicamente en el conocimiento de la voluntad de Dios. La segunda sabiduría, que es la sabiduría terrenal, es la sabiduría propiamente de la mente humana. Todo aquello que usted puede adquirir, aprender o de por sí mismo gestar en sus propios razonamientos. Mientras que la sabiduría animal es aquella que no contempla por su ignorancia a Dios. Y la sabiduría diabólica es esa sabiduría que niega o se opone a todo lo que es de Dios. Amén. Mi amado hermano, esos 3 tipos de sabiduría están obviamente descartadas o desaprobadas a la hora de cumplir, en este caso, la sabiduría que Dios demanda del hombre. Esta sabiduría, la inicial, la que viene de lo alto, es la que se complementó en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver ampliamente en esta noche. Ahora, dice el Señor, volvamos por favor a 1 de Corinto, capítulo número 1, verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es decir, que Él nos ha hecho estar en sus veredas, en sus caminos, el cual nos ha sido hecho por Dios justificación. Mateo, mi amado, acompáñeme por favor a Mateo capítulo número 6, verso 1 al 3. Vamos a entrar en detalle, luego de haber clasificado los tipos de sabiduría que pueden sí apreciarse en la Escritura. Mateo capítulo número 6, Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Perdón, mis amados hermanos. 12, Mateo capítulo 12, perdón, Mateo capítulo 12. ¿Sí? Mateo capítulo 12, versículo número 41, ¿sí?, al 42. Mateo capítulo número 12, versículo 41
y versículo número 42. ¿Lo tiene? Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, hablando de todos los hombres, sí, de tiempos presentes, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, hablando Jesús, que estaba predicando una gran multitud en su nación, y he aquí, dice Jesús hablando de sí mismo, sí, más que Jonás en este lugar, hablando sí de él mismo. Verso 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, hace un ejemplo similar, y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír, dice ahí, la sabiduría de Salomón. Y ahora dice Jesús de sí mismo, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Ahora, cuando hablamos de este antecedente bíblico, ¿qué es lo que quiero resaltar? En Jesús, mi querido hermano, se concentraba toda, diríamos así, la sapiencia o todo el conocimiento de Dios, sí, por medio de su Hijo Jesús. Jesús mismo se menciona ante el pueblo de que Él representa así una sabiduría mucho más excelsa que aquel hombre que la misma Biblia resalta que fue un hombre sabio entre cualquier hombre de los hombres, sí, en esta tierra. Cuando vamos de manera adicional, y acompáñenme por favor a la Escritura, si veamos qué nos dice adicionalmente sí, la palabra de nuestro Dios. Vayamos por un breve momento, mi querido hermano, ¿sí? En el Evangelio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Esa sabiduría, mi querido hermano, sí, el Señor no solamente que la quiere, sino que se la concede a aquel sí que le sirve. Hechos capítulo número 6, versículo número 10. Mira lo que dice el Señor. Pero no podían resistir a la sabiduría, dice ahí, con que hablaba. ¿Hablando de quién es este texto bíblico? Hablando de un hombre llamado Esteban, el cual si defendía ya casi a la puerta de la muerte, defendía con gran fervor la fe depositada en Cristo Jesús. La Escritura nos dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Eso hablando, sí, en este caso del poder del Evangelio que fluía a través de su vida. Ahora, ¿por qué en Jesús se mantenía esta preciosa sabiduría? Hay un texto que usted y yo ya lo hemos leído y lo invito en esta noche a leer nuevamente conmigo. Libro del profeta Isaías, capítulo número 11. Acompáñenme por favor al libro de Isaías, capítulo número 11. ¿Lo tienen? Dice en el verso número 2, capítulo 11, versículo número 2: y reposará sobre él, hablando de Cristo, el Espíritu de Jehová. Y de manera seguida dice ahí también que otra cosa habría de reposar sobre Jesús. Dice ahí el Espíritu de sabiduría. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, ¿de qué mismo estamos hablando? Mi amado hermano, estamos hablando del estricto, diríamos así, concepto del conocimiento de Dios. Cuando vamos a la primera carta de los Corintios, y acompáñenme por favor, primera carta de los Corintios, capítulo 1, pero en versículos anteriores,
verso número 19 en adelante, dice el Señor, hasta el versículo número 21. Pues está escrito: destruiré la sabiduría. ¿Usted se acuerda de la que leímos en Santiago? Sí, luego de la sabiduría de lo alto, ¿qué venía? La sabiduría terrenal. Aquellos que se creen doctos o entendidos en todas las cosas. Dice el Señor: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso número 20. ¿Dónde está el sabio?, se pregunta Dios. ¿Dónde está el escriba, hablando de aquel que era intérprete de la ley? ¿Dónde está el disputador, hablando ya del diablo, ¿sí?, de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría, dice ahí, del mundo. Recuerde que cuando hablamos de este tipo de sabiduría, es de la sabiduría que desciende de lo alto. Y esa sabiduría es la que a mí, mi querido hermano, me hace saber de que no importa lo perverso o lo malo que yo haya sido en el mundo, si yo recibo a Cristo, entiendo por su palabra que viene sobre mí eterna redención, o lo que es mejor, perdón para mis pecados. Dice de manera complementaria el verso número 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, sino más bien, dice aquí, no lo conoció mediante la sabiduría, obviamente terrenal. Agradó más bien a Dios, dice ahí, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mi querido hermano, Cristo ha sido hecho por Dios para los hijos de Dios. Ha sido hecho, dice la Biblia, sabiduría, pero no una sabiduría terrena, sino una sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría, ese tipo de sabiduría es la que a mí me ha hecho entender de que yo soy salvo. Mi amado hermano, la Escritura de manera adicional, acompáñeme por favor en el libro, en la carta de Santiago, en el capítulo número 1. Acompáñeme por favor a ese texto. Carta de Santiago, en el capítulo número 1. Esa sabiduría, sí, el Señor me la ha dejado establecida, mire, como una preciosa bendición. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, verso número 5. ¿Ya lo tiene? Usted dirá, hermano, pero esa sabiduría solo está en Cristo. Bueno, mira lo que dice el verso número 5. Santiago 1, verso 5. Y si alguno de vosotros, y aquí hay algo importante, ¿sí?, tiene falta de sabiduría. Ojo, esta sabiduría no es sabiduría terrenal, porque si es sabiduría terrenal, entonces esta sabiduría la podría adquirir ¿en dónde? En un colegio, en una universidad, en una esquina con los amigos o en casa con mis padres. Esta sabiduría no es la sabiduría terrena. No se refiere a la sabiduría de las matemáticas, de las ciencias sociales, de la gramática o de algún tipo de lenguaje sí que quisiera aprender en este mundo, un idioma. Esta sabiduría se refiere a conocer a Dios y saber que por medio de ese conocimiento yo voy a vivir de una manera temerosa delante de Él todos los días de mi vida. Y si acaso no la tengo esa sabiduría, ¿qué dice el verso 5? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios. Amén. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, ¿qué dice? Le será dado. Amén. Pero recuerde, esta sabiduría no es una sabiduría terrena, ni animal, ni tampoco diabólica. Es una sabiduría que viene de lo
de lo alto. Y como viene de lo alto, sí, Santiago nos otorga por medio de este texto de que debemos buscarlo en aquel que está en lo alto, y es nuestro Dios. Ahora, Cristo fue hecha sabiduría para su pueblo, para su iglesia. Adicionalmente, cuando vamos a Corintios capítulo número 1, verso número 30, Jesús no solamente fue hecho sabiduría, sino que también ha sido hecho, sí, dice como segundo aspecto, ha sido hecho para la iglesia justificación. Ahora, abramos un poquito, sí, el abanico en este término. Justificar. Mi amado hermano, sí, la justificación, sí, o el término o el verbo justificar significa poner por delante a algo o a alguien, sí, para que pueda dar, sí, una explicación o para que pueda de alguna manera remediar alguna falta. Mi querido hermano, sí, que cuando uno se justifica, da una excusa válida o valedera para poder, en este caso, sí, obtener la aprobación de algo que se requiere. Jesús dice en la Escritura, sí, que Él se ha hecho ante nuestro Dios y ante la iglesia también justificación. Cuando usted falta, mi querido hermano, sí, sin un debido soporte personal, hablando como estudiante, tiene que, ¿verdad?, enviarle a un maestro o enviarle a una entidad educativa un papel donde usted pueda darle excusa valedera del porqué de la falta. Eso se podría entender como una justificación. Si esa justificación no llena las expectativas de aquel que la recibe, ¿le justifica o no le justifica la falta? Usted ha visto muchas veces como a veces dentro de las faltas dice falta justificada o también dice falta injustificada. Mi querido hermano, aquellas que tienen peso o rigor que aplican realmente a las demandas, en este caso de un colegio, son aprobadas. Si usted dice, uy, no fui al colegio porque estaba lloviendo, ¿le justifican o no le justifican la falta? No le justifican la falta. Mi amado hermano, Cristo ha sido justificación para los seres humanos. Pero ¿por qué Jesús tenía que ser justificación para todo ser humano? Mi querido hermano, acompáñeme por favor al libro de Romanos, carta a los Romanos, luego de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 5. Veamos estos parámetros bíblicos. Carta a los Romanos, capítulo número 5. Primeramente, si veamos este primer principio de qué es lo que representa o manifiesta la justificación. Recuerden que estamos hablando, sí, de que Cristo es hecho justificación, sí, ante nuestro Dios por nosotros. ¿Ya lo encontró? Romanos capítulo 5, versículo número 1 al verso 2. Justificados, ¿sí? Y mire, el verbo está en presente, pasado o futuro. ¿Ah? Justificados, ¿en qué está? ¿Presente, pasado o futuro? En un presente. Amén. Justificados, dice aquí, pues, por la fe. Ahora, primer punto, para poder aceptar la justificación, ¿sí?, debe de ser aceptado por la fe. Es decir, por el creer, ¿sí?, de una manera, diríamos así, sobrenatural, de que necesitamos ser justificados. Muchos, mi querido, la humanidad entera, hablando en términos muy generales, no se siente culpable, no se siente con una falta. Más bien muchos se miran frente a un espejo, frente a la sociedad, como hombres limpios y aceptos, sin que no han cometido cosa o falta alguna que necesite alguna justificación. De hecho, cuando usted va y predica la palabra, usted oirá con mucha frecuencia que los hombres no se sienten culpables y por entes no merecedores del infierno. Y ellos se justifican, y aquí es donde viene el asunto, ellos se ponen delante de sí mismos con sus obras en sus manos diciendo, yo no soy
soy tan malo como para que caiga en el juicio de Dios. Mi querido hermano, la justificación se da origen, sí, a consecuencia de lo, sí, diríamos así, de lo que el hombre no llega a alcanzar delante de Dios, sí, el perdón para sus pecados. La justificación no aparece de la noche a la mañana. La justificación nace por una necesidad humana de querer ser aprobados ante Dios, porque actualmente el mundo entero está desaprobado de la gloria de Dios. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos ¿de qué cosa? De la gloria o de la gracia de Dios. Todos estamos, sí, fuera de su lista. Para entrar en su lista necesitamos ser justificados. Cuando va un niño pequeño atrasado a clase, sobre todo suele suceder, si va solo no lo dejan entrar. Tiene que ir con su representante de la mano, llevarlo, hablar de pronto con el supervisor, hablar de pronto con el coordinador, dar la excusa valedera y ahí se está bien, pase, pero que sea la última vez, le dice. ¿Verdad? Que no se vuelva a repetir. Y ahí lo justifica y entonces lo logra ingresar nuevamente, sí, en el centro educativo. Mi amado hermano, el hombre por sí mismo no puede luego de la muerte presentarse delante de Dios y decir: aquí estoy, hazme pasar un ratito. Si Cristo no va de por medio, se quedó fuera. Y eso se acepta, como lo dice la Biblia en Romanos 5, verso número 1. Eso solamente se lo puede llegar a aceptar por la fe. Y recuerde que si hablo de la fe, hablo del creer, sí, de una manera sobrenatural en lo que Dios puede llegar a hacer por mí. Aun cuando tú de pronto mirándote a sí mismo digas: a mí no me hace falta Cristo. Pues déjame decirte que si tú tienes ese concepto, te dejo con tu concepto. Pero si te llegas a morir y te presentas ante Dios y no te dejan entrar en su reino, sí, tienes, mi querido amigo, sí, en esta noche tienes en sí el conocimiento de que solamente Cristo te podía, sí, hacer entrar en ese reino. Sea que te guste o no te guste esa verdad. ¿Sí? Si usted va y le dice a una persona en el campo, de pronto, o a un indígena, pero refundido en el oriente, aquellos que de pronto que para hacer fuego todavía están sobando dos palitos ahí para que salga una chispa. No, si usted le dice a él: oye, ¿sabes bien que tú puedes ahorrarte todo eso con una caja de fósforo? Y él dice: yo no sé lo que es una caja, no existe una caja de fósforo. Sí existe un palito que tú lo raspas y inmediatamente sale la llama. Sea que él crea o no en la caja de fósforo es su problema, pero la caja de fósforo existe. ¿Verdad que sí? Y si tú la conoces y sabes cómo usarla, prendes una hornilla y haces fuego. ¿A dónde quiero llegar? Sea que tú creas o no que Cristo te puede justificar, es tu problema. Pero eso sí te digo, si tú mueres y te paras delante del trono de Dios para ser juzgado, si no vas por delante con Cristo, entras en condenación eterna. Por la fe se acepta este sacrificio. Por la fe se acepta esta justificación. Y por eso justamente Romanos 5, verso número 1 dice: justificados. Es decir, Él ya lo hizo. Pero ¿quiénes lo reciben? Aquellos que lo reciben por la fe. Justificados por la fe. ¿Qué sucede? ¿Qué hace esa justificación? Tenemos ¿qué cosa? Es decir, que si no acepto la justificación que viene por la fe en Cristo, sí, así yo diga que estoy en paz con Dios, ¿cómo estoy? Estoy en guerra con Dios. Recuerde, sí, que cuando uno no está en paz con Dios, está en guerra con Dios. ¿Y qué es lo que me hace estar en guerra o contrario o como adversario en Dios? Sí, mi pecado. Versículo número 1. Si tenemos paz para con Dios por medio, y pone al mediador, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y miren, por quien también tenemos, ¿qué cosa? Entrada, y nuevamente sale a relucir. ¿Por qué? Por la fe. Y nos dice aquí, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, dice ahí, de la gloria de Dios. Pero todo esto, si recuerden, por la fe en el acto de la justificación.
justificación. Cristo nos justificó. Cristo se presentó y dijo: este hombre es culpable, pero tranquilo, si yo pagué mi vida por ti, y yo te voy a hacer entrar en algo que tú no merecías, pero que yo sí te lo quiero dar. Amén. Tú le dices a eso amén y tienes apertura de gracia. Ahora, adicionalmente, si alguna duda te ha quedado, acompáñame por favor en el mismo libro de Romanos, ¿sí?, en el mismo capítulo 5, pero avanza por favor conmigo al verso número 18 y 19. Vamos a reforzar este asunto. ¿Ya lo tienes? ¿Cómo logró Cristo justificarnos? Ahí está el asunto. Ahí está la respuesta. ¿Cómo logró Cristo este acto de justificación? Versos 18 y 19. Así que, como por la transgresión o la violación de la ley, si así se lo quiere ver, así que como por la transgresión o el quebranto de uno, ¿qué vino a consecuencia de ese quebranto, transgresión o pecado? ¿Qué fue lo que vino? Dice ahí, vino la condenación. Recuerde que aquí la Biblia está apuntando directamente al primer hombre sobre la tierra, Adán. Recuerde que cuando el hombre peca en el huerto del Edén, automáticamente se desencadena un cataclismo universal. En cuanto al pecado me refiero. Amén. El pecado comienza como una pequeña bola de nieve que es arrojada o soltada desde una cumbre. Si comienza un hombre y desencadena esto en una enorme montaña que hasta la presente fecha sigue creciendo, porque la maldad del hombre va en aumento. Amén. Dice la Escritura: así que como por la transgresión de uno vino la condenación, guste o no te guste. ¿Qué dice que vino la condenación? ¿A quiénes? A todos los hombres. ¿Qué vino? Sin condenación. A todos los hombres. Dice el Señor: de la misma manera, por la justicia de uno. Recuerda que el Señor se hizo también ante Dios. ¿Qué se hizo Él? Justificación. Él ha sido hecho por Dios para nosotros justificación. Asimismo dice, o de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación. Dice ahí, ¿de qué? De vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, ¿qué fueron? Pecadores. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos. ¿Cómo Jesús vino a hacer justificación para nosotros? Por medio de la obediencia. ¿Ven? Así como Cristo en la primera faceta, hablando de estamos hablando primeramente que Jesús se hizo justicia, sabiduría, que es igual que conocimiento. Jesús ha venido a hacer también justificación, pero por medio de la obediencia. Recuerda, y mira esta secuencia, tiene un orden. El primero es que el Señor se ha hecho sabiduría por nosotros, se ha hecho conocimiento de Dios, y el conocimiento lo llevó a un segundo paso. ¿Cuál fue ese paso? La justificación, que es sinónimo ¿de qué? De obediencia. Y es verdad, no se puede obedecer si no se sabe que hay que obedecer. ¿Verdad que sí? Cuando usted sabe, entonces puede hacer las cosas. Jesús se hizo primeramente, se hizo sabiduría, y luego se hizo también justificación, que era sinónimo de obediencia. Y por medio de su obediencia, los que creen en Él, entran en la obediencia de Él. Y así nos ha justificado. Mi querido hermano, dice de manera adicional, en el libro de Romanos, pero en el capítulo, estamos en el capítulo número 5, versos 18 y 19. Ahora vayamos por favor al capítulo número 3. Capítulo número 3.
nos dice el Señor. Romanos capítulo número 3, verso número 21 en adelante. Recuerden, Jesús, sí, por medio de su obediencia, se hizo justo y nos justificó para vida. Verso 21, ¿ya lo tiene? Pero ahora, dice ahí el apóstol Pablo, aparte de la ley, recordando que la ley era en sí mismo, sí, en este caso, sí, todo lo que comprendía el Pentateuco, más los mandamientos y las leyes de los profetas. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, se ha dado a conocer la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice ahí, recuerden este texto, que sea qué cosa, se ha dado a conocer. Ahora recuerde, Cristo dio a conocer la justicia de Dios, porque Jesús mismo manifestó en vida de que Él no vino a abrogar la ley, sino que la vino a cumplir. Amén. Ahora, ¿de qué manera? Verso número 2, 22. La justicia de Dios, nuevamente, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia que Él manifestó a su Padre viene sobre usted siempre y cuando usted decida creer en Él. Verso número 22. La justicia de Dios, dice ahí, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, sí, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que esa justificación no es solamente, ¿verdad?, para un grupo selecto. No, la justificación de Dios, sí, es amplia para todos los hombres, porque todos necesitan ser justificados. ¿Sí? No es que yo nací de pronto en un hogar cristiano, yo no necesito la justificación. No, la justificación es para todos, sí, los hombres, porque todos hemos pecado, todos somos injustos. Versículo número 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Siendo, dice ahí, justificados, y esto es lo que nos salió barato, gratuitamente por su gracia, mediante, y entramos en otro punto, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso lo vamos a tapar al último, sí, pero todo es a través de Cristo. Ahora, ya tenemos dos puntos bien claros. Dios, sí, ve en Cristo Jesús, sí, santificación. Dios ve en Cristo Jesús justificación. Y como tercer aspecto de los cuatro, Dios ve en Cristo Jesús también, ¿qué cosa? Santificación. Tercer punto, santificación. Primera de Corintios, capítulo número 1, verso 30. ¿Ya lo tienen? Recuerden, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Tercer aspecto, Cristo también se ha hecho en Dios a los suyos, se ha hecho también santificación. Ahora, ¿a qué se refiere este tercer aspecto? Acompáñenme por favor, sí, primeramente a la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda epístola o carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, verso número 1 al 2. ¿Ya lo tiene? Dice esa carta, los primeros dos versículos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, o enviado de Jesucristo,
a los que habéis alcanzado, recuerden que hemos hablado de la justicia también, a los que habéis alcanzado por la justicia, ya sabemos a qué se refiere eso, de nuestro Dios, y dice ahí, y Salvador Jesucristo, una fe igualmente, ¿qué cosa? Preciosa que la nuestra. Gracia y paz, dice ahí, os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro, ¿qué más? Y de nuestro, dice ahí, Señor Jesús. Ahora, de manera adicional, acompáñenme por favor, ¿sí?, a la carta de segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. ¿Ya lo tienen? Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Dice el apóstol Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Verso 13. Verso número 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, mire el asunto, para salvación mediante, y ahí mira lo que menciona, mediante ¿qué cosa? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe. Y dice ahí, ¿en qué debe de estar radicada la fe? Dice, y la fe en la... Y usted sabe que la verdad, sí, tal como lo manifestó el apóstol Juan, la verdad es Cristo. Verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria, dice ahí, de nuestro Señor Jesucristo. Sí, volvamos nuevamente al texto porque vamos a explicarlo. Verso 13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Aquí vamos a entrar en explicación. De que Dios os haya escogido. Mi querido hermano, recuerde que este término escogido, sí, que también se podría entender como separado, significa también santo o santificación. Recuerde que el término santidad o santo es consagrado o apartado para el servicio de Dios. Y dice ese texto que el Señor nos ha escogido desde el principio. ¿Para qué cosa nos escogió? Desde el inicio de todas las cosas, para que seamos salvos. Versículo 13. Ahora, ¿cómo lo hizo? Y aquí está el asunto. ¿Mediante qué cosa? La santificación. Ahora, entendamos este tercer principio, ¿sí?, de lo que hemos leído en la primera carta a los Corintios. Amados hermanos, la santificación tiene que ver, recuerden, con lo apartado. Dios se proveyó desde el principio de un cordero para poderlo sacrificar para la humanidad. Y eso es santificación. Mi querido hermano, la Escritura nos dice en el verso número 13 que lo hizo mediante la santificación, pero por el Espíritu y la fe, dice ahí, ¿en quién? En la verdad. Acompáñenme por favor, ¿sí?, en la misma carta de Tesalonicenses, ¿sí?, en el versículo, capítulo 2, pero ahora en el verso 16. Y el mismo Jesucristo, Señor, dice ahí, nuestro, y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, dice ahí. ¿Por qué cosa? ¿Cómo nos lo dio? Por gracia. Conforte vuestros corazones. Y aquí dice, y os confirme en toda buena palabra
y obra. Amados, la santificación, recuerden que es el estar apartado, pero apartado ¿para qué? ¿Para qué? Apartado para que solamente para venir a la iglesia, o solamente para leer la Biblia, o solamente de pronto para estar asistiendo a un culto. Mi amado hermano, el Señor nos apartó o nos santificó para toda buena obra, dice de acuerdo a la Escritura, y también para toda buena palabra. Mi querido hermano, Cristo fue hecho también por su iglesia santificación, porque el Señor vino a manifestar no solamente la buena palabra, sino también toda buena obra. Acompáñenme por favor al libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1. Yo sé que usted ha leído este texto bíblico, pero siempre es bueno recordarlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 1. ¿Lo tiene? Versículo 1. Capítulo 1, verso número 1. Dice el Señor: en el primer tratado, o en la primera carta, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, dice ahí, y esto yo siempre lo remarco en este texto, sí, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer, y qué cosa también, y a enseñar. Recuerde ese orden. Jesús comenzó a hacer y también a enseñar. Comenzó a hacer porque comenzó, mi querido hermano, a poner el ejemplo con toda buena obra, y comenzó a enseñar porque también el Señor fue participante de toda buena palabra para aquellos, sí, que estaban atentos, sí, a sus enseñanzas. Mi querido hermano, cuando vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo número 1, verso número 30, Jesús no solamente entonces ha sido hecho ante Dios sabiduría, justificación y santificación, sino que también, dice la Escritura, ha sido hecho también redención, que es sinónimo de perdón para todos y cada uno, sí, de los que forman su iglesia. Acompáñenme a la carta de los Efesios, capítulo número 1. Carta a los Efesios, capítulo número 1, versículo número 3 al 7. Quiero llegar al verso 7, pero tenemos que pasar por el contexto. ¿Ya lo tienen? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Recuerda lo que decía el texto anterior, que nos había escogido desde el principio. Dice aquí, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo. Y aquí quiero hacer un breve pare. Mi amado hermano, Dios, sí, ya ha tomado para sí, antes de que el mundo fuese creado, ya en sus planes estaba que usted y yo le conociéramos. Amén. Y esto es diríamos, algo importante que debemos de resaltarlo, porque aquí se ve, mi querido hermano, sí, la presencia, y escúchalo bien, la presencia de Dios. Dios conoce todas las cosas por anticipado. Versículo número 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos y sin mancha delante de Él. Recuerde que todo eso es sinónimo de santidad. En amor, habiéndonos predestinados, ¿sí?, para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y aquí quiero llegar. Verso número 7. En quien tenemos, hablando de Cristo, el que es el amado, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención. Ahora, ¿qué significa redención? Dice ahí, por su sangre, y ahí los tiramos así, le hace un síntesis: el perdón de pecados. Eso es redención. Cristo fue hecho ante nuestro Dios y ante su iglesia, ¿qué cosa? Perdón de pecados. Eso es redención. Perdón de pecados. Amados hermanos, por eso es que Pablo enfatizó demasiado a Cristo a los corintios, porque la gente estaba mirando como ícono de redención, ícono de salvación, ícono de invitación a Apolos, a Cefas, a Pablo y claro también a Cristo, pero le estaban dando a Cristo un sitial igual como cualquier otro hombre, y Cristo es superior a cualquier otro hombre. Amén. Usted puede imitar de pronto al pastor, pero Cristo sí es mayor que el pastor. Usted puede imitar a su papá, pero Cristo es mayor que su padre. Amén. Mi querido hermano, dice la Escritura, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y eso sí, según dice ahí, dice ¿qué cosa? Las riquezas de su pura gracia. Por eso es que somos salvos. Porque la gracia del Señor se ha manifestado de una manera sobrenatural sobre la iglesia. Colosenses capítulo número 1, verso 12. Sí, Colosenses capítulo número 1. Carta a los Colosenses, capítulo número 1. Verso 12 al 14. ¿Lo tienen? Dice el Señor: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo actos. Hoy, y aquí es algo importante. Él nos ha hecho ¿qué cosa? Actos. Es decir, Él nos ha hecho acoplar en algo que usted y yo antes no encajábamos. Amén. Nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, eso hablando de las manos sobre las garras del mismo diablo, y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahí en el versículo número 14 dice cómo lo hizo: en quien tenemos, y ahí lo repites nuevamente, redención, y ahí lo anticipa. ¿Por qué Cristo ha venido a ser también redentor ante su Padre? Por medio de su sangre. A Cristo le costó su última gota de sangre ser hecho el redentor del mundo. Amén. Es decir, que a Cristo no le salió barato, ¿sí?, el ser lo que es para la iglesia, el ser lo que es para el mundo. Tuvo sí que pagar toda su sangre en una cruz para alcanzar tal dignidad. Versículo número 14 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, y menciona ahí el perdón de ¿qué cosa? El perdón de pecados. Y eso se complementa de una manera efectiva con Efesios, lo que leímos hace un momento en Efesios 1:17, en quien tenemos perdón por medio también de su sangre. Mi amado hermano, cuando retornamos nuevamente primera carta a los Corintios, ¿lo tiene? Capítulo número 1. Primera carta a los Corintios, capítulo número 1. Versículo 30, y ahora nos adentramos en el verso también 31.
¿Qué nos declara el Señor? Léalo por favor conmigo. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, si Cristo ha sido hecho todo esto, ¿sí?, por nosotros, para su Padre, ¿usted no cree que eso tiene una demanda? ¿Ah? ¿Usted cree que Cristo dijo, bueno, yo voy a hacer todo esto por esta humanidad, pero para que ellos estén brincando y se olviden de mí luego de que ya me hayan aceptado? No, no. Aquí hay una demanda. Dice, ¿para qué? Como está escrito, el que se gloría, es decir, el que se sienta orgulloso de ser cristiano, sí, gloríese, pero dice ahí, ¿en quién? Porque a la verdad, todo esto Cristo lo hizo, pero ¿para quién lo hizo? Para su Dios, pero también para nosotros. Mi amado hermano, recuerde que esta acción que Jesús hace frente a su Padre tiene una demanda muy grande para aquellos que aceptan por la fe. ¿Qué cosa? 4 cosas. ¿Cuál era? Sabiduría. ¿Qué más? Justificación, santificación y redención. ¿Dónde está esa demanda? Acompáñenme por favor al libro de Jeremías, en el capítulo número 9. Si usted quiere sentirse orgulloso de manera completa en Dios, de todo lo que Cristo así representa para Dios y para usted, esta es la mejor manera de retribuir. Tanto, sí, y tanto de lo que Dios ha hecho por nosotros. Jeremías capítulo número 9, versículo número 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Y este texto espero que lo guarde y lo subraye y siempre lo tenga presente, y lo comparto también. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe, ¿quién? El valiente, el que le pega a la mujer, ¿verdad? Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Léalo por favor conmigo. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Le parece si lo repetimos nuevamente en coro? Versículo número 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y si Él las quiere, mi amado hermano, es porque Él sí ha sido con nosotros mucho más que misericordia y gracia, a través de nuestro Salvador, de nuestro Redentor Jesucristo, el que nos amó y nos libró del imperio de la muerte. Oremos a Dios. Padre,